Buenos días, tardes o noches. Soy Julio Humberto y me complace darles la bienvenida a este video, donde vamos a explorar las vidas, los descubrimientos de los grandes pioneros de la electricidad y la energía. Todos conocemos lo esencial que es la electricidad en nuestra vida diaria. Está en nuestros hogares, en nuestros dispositivos y en el transporte prácticamente, en la mayoría de las cosas que tenemos hoy en día. Pero todos sabían que los principios que usamos fueron descubiertos ya hace más de 2 siglos por brillantes mentes del pasado. Bueno, en este video vamos a compilar todos estos y vamos a explicar un poco sobre su vida y lo que hicieron con ella. Pues principalmente, imaginen un mundo sin electricidad, sin baterías, sin los motores que impulsan fábricas, vehículos o dispositivos electrónicos. Ahora, imagina cómo sería la vida si nunca hubiéramos descubierto cómo funciona el magnetismo, la electricidad o el calor. Estos son hechos que ahora mismo damos por hecho, pero fueron revolucionarios en su época y hoy en día son la base de nuestra tecnología. En esta presentación nos llevará a un viaje por la vida de 7 genios que dedicaron sus vidas a entender y dominar las fuerzas invisibles que mueven el mundo. Exploraremos no solo sus descubrimientos científicos, sino también sus peculiaridades, su carácter y sus historias personales. Conoceremos a Ampère, el distraído científico que veía las matemáticas en cada esquina; a Volta, quien, pese a ser pionero en la electricidad, tenía miedo a las tormentas; a Joule, que desde la cervecería de su familia estudió el calor y la energía; y descubriremos cómo la ciencia y la pasión de estos grandes visionarios ha impactado nuestra vida. Pues desde la creación de la pila hasta la invención de la máquina del vapor, estos descubrimientos no solo definieron el curso de la física y la ingeniería, sino también el de la humanidad entera. Los invitamos a conocer a estos gigantes de la electricidad y la energía y ver cómo sus logros han conseguido cambiar nuestro mundo para mucho mejor. En primer lugar tenemos a André-Marie Ampère, que nació el 20 de enero de 1775 en Lyon, Francia. Falleció un 10 de junio de 1836 en Marsella, Francia, pues ya era muy mayor y presentó riesgos a su salud. La ley de Ampère establece que cuando una corriente eléctrica fluye por un conductor, genera un campo magnético alrededor de él. Esta ley es fundamental para entender cómo funcionan los electroimanes y los motores eléctricos. Ampère descubrió que dos cables con corriente eléctrica podían atraerse o repelerse según la dirección de la electricidad en cada uno. Un dato curioso es que Ampère era conocido por su carácter distraído y se sumergía tanto en sus pensamientos que olvidaba dónde estaba o qué estaba haciendo. Incluso en una ocasión llegó a subirse a otro carruaje que no era el suyo y terminó en una ciudad completamente diferente. Un dato gracioso es que tenía la costumbre de resolver problemas matemáticos en cualquier sitio, pues un día incluso estaba tan distraído por uno en un mural en París que el policía que estaba de turno casi lo encierra por conducta sospechosa. Seguimos con Alessandro Volta. Él nació un 18 de febrero de 1745 en Como, Italia, y falleció un 5 de marzo de 1827 en la misma ciudad, pues su avanzada edad también le daba complicaciones de salud. Su mayor invento fue la pila voltaica de Volta, pues fue la primera batería eléctrica y se construyó colocando discos de cobre y zinc apilados, separados con paños humedecidos con agua salada que producían una corriente eléctrica continua. Esto fue revolucionario porque antes solo se conocían cargas eléctricas momentáneas como la fricción, como la que utilizamos con los calcetines y la típica alfombra o el globo en nuestro pelo. Un dato curioso es que Volta inventó la pila y experimentó mucho con la electricidad, pero él tenía miedo a los rayos, pues a pesar de haber jugado con cargas eléctricas, evitaba estar al aire libre en días de tormenta.
Un dato curioso de él es que como solía hacer experimentos eléctricos en casa, a menudo generaba chispas y sustos para su familia y amigos. Inclusive sus vecinos decían que su casa era embrujada por las luces intermitentes y ruidos que provenían de ahí. El siguiente es Georg Simon Ohm, que nació un 16 de marzo de 1789 en Erlangen, Alemania. Falleció un 6 de julio de 1854 en Múnich, Alemania, debido a un ataque del corazón. La ley de Ohm establece que una corriente que fluye a través de un conducto entre dos puntos es directamente proporcional a la tensión entre estos dos puntos e inversamente proporcional a la resistencia de un conductor. La forma principalmente es que la intensidad es igual a la corriente sobre la resistencia. Un dato curioso es que aunque hoy es famoso por su ley, en su época no recibió mucha atención, pues al publicar sus descubrimientos la comunidad científica los ignoró y Ohm quedó tan decepcionado que abandonó su investigación. De hecho, para ganarse la vida como profesor, Ohm tuvo que impartir clases de matemáticas y física en un colegio muy modesto, pues se decía que sus estudiantes bromeaban con la ley de Ohm, era simplemente una excusa para hacerlos trabajar más con problemas de electricidad. El siguiente que veremos será James Watt. Nació un 19 de enero de 1736 en Greenock, Escocia, y falleció un 25 de agosto de 1819 en Heathfield, Inglaterra. Murió por causas naturales a una edad avanzada. Aunque Watt no inventó la máquina de vapor, desarrolló una versión mucho más eficiente, pues añadió un condensador separado para evitar la pérdida de calor en el cilindro, reduciendo el consumo de combustible. También introdujo la idea de potencia como caballo de vapor para medir la capacidad de trabajo de sus máquinas. Un dato curioso es que aunque hoy se lo asocia con la máquina de vapor y con la potencia de los circuitos, no le gustaban particularmente los trenes ni los barcos de vapor, pues curiosamente su invención ayudó a revolucionar estos medios de transporte, pero él prefería los carruajes tirados por caballo. Y aunque él era un hombre bastante pragmático y ayudó a desarrollar el término caballo de vapor como medida de potencia, confesaba que ningún caballo real haría todo ese trabajo sin descansar. Fue una manera ingeniosa de decir que su medida podía exagerar un poco. Por consiguiente, veremos a Charles Agustín de Coulomb. Nació un 14 de junio de 1736, perdón, en Angoulême, Francia, y falleció un 23 de agosto en 1806 en París. Falleció a causa de una enfermedad desconocida. La ley de Coulomb establece que la fuerza entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional, producto de las cargas inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. En pocas palabras, las cargas se atraen o repelen con una fuerza que depende de su magnitud y su cercanía. Un dato curioso es que Coulomb comenzó su carrera en la ingeniería militar y pasó varios años trabajando en la construcción de fortificaciones. Sus primeros trabajos no tenían nada que ver con la electricidad, y a este le costaba mucho socializar y prefería la soledad. Era conocido por sus respuestas extremadamente breves y en ocasiones por ignorar por completo a quienes le hacían preguntas triviales, especialmente si le interrumpían en su trabajo. Siguiente tenemos a James Prescott Joule, que nació un 24 de diciembre de 1818 en Salford, Inglaterra, y falleció un 11 de octubre de 1889 en Sale, Inglaterra. Falleció por problemas de salud asociados ya a su avanzada edad. Joule descubrió que la energía mecánica como el movimiento podría transformarse en calor y que había una relación directa entre ambas.
Su experimento más famoso consistía en medir el aumento de temperatura del agua debido a un agitador movido por un peso que caía, demostrando que la equivalencia entre calor y trabajo. La ley de Joule también describe el calentamiento de un conductor por la corriente eléctrica. Un dato de él es que era hijo de un fabricante de cerveza y gran parte de su interés de la dinámica comenzó al trabajar en el negocio familiar, pues observaba cuánto calor generaban las máquinas de la cervecería y esto lo llevó a investigar la energía y el calor. Un dato gracioso es que se dice que Joule intentó convencer a la gente que podía calcular el calor de sus propias manos metiéndolas en agua fría para luego medir la temperatura del agua. A sus amigos les hacía gracia ver cómo insistía en esta habilidad científica poco práctica. Por último, pero no menos importante, tenemos a Gustav Kirchhoff. Nació un 12 de marzo de 1824 en Prusia, actual Kaliningrado, Rusia. Fallecimiento fue el 19 de octubre de 1887 en Berlín, Alemania, pues murió tras una enfermedad prolongada. Kirchhoff formuló dos leyes fundamentales que sirven hoy en día para el análisis de circuitos. La primera es la ley de corrientes, la suma de corrientes que entran en un nodo de un circuito, que es un punto de unión, es igual a la suma de corrientes que salen de él. Esto expresa la conservación de la carga. Su segunda ley es la ley de voltajes, que la suma de todas las caídas de tensión o voltaje en un circuito cerrado es igual a cero. Esto expresa la conservación de la energía. Un dato curioso sobre su vida es que fue uno de los primeros en usar la espectroscopía para identificar elementos, pero no era precisamente cuidadoso con sus experimentos, pues sus laboratorios estaban siempre desordenados, lo que hacía que sus colegas se preguntaran cómo podía encontrar algo entre semejante caos. Un dato gracioso es que, como profesor, era famoso por sus excentricidades. Durante una clase perdió completamente la noción del tiempo y continuó explicando su teoría por horas, hasta que el vigilante de la universidad tuvo que entrar para recordarle que ya era de medianoche y tenía que cerrar el edificio. Esto fue nuestra compilación de nuestro recorrido por la vida y los descubrimientos de estos increíbles pioneros de la electricidad y la energía. Espero que ahora cada vez que enciendas una luz o cargues tu celular o veas funcionar un motor recuerdes el impacto de estos científicos, pues aun si no los vemos directamente, estamos utilizando y gracias a ellos podemos realizar las cosas que tenemos hoy en día. Nos vemos en el siguiente video y espero que esto los haya ayudado. Muchas gracias.